Hola, buenos días. Es un gusto estar compartiendo de la palabra de Dios con ustedes en nuestro canal de Sendero Victorioso, esperando que la palabra de nuestro Señor Jesús se siga propagando a todos los países del mundo entero. Y continuamos con la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículos del 1 al 18, que su palabra dice: Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros, ruego, pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder, resueltamente con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, éste también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no parezca como os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen: las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Bueno, aquí podemos ver que Pablo es un fiel ejemplo de cuánto se es objeto de crítica y chismes, los cuales había oído con seguridad, mas hace caso omiso de ellos, pues solo son la opinión de gente malintencionada, que busca opacar el servicio, y que usados por las tinieblas intentan herir los sentimientos y pensamientos de los obreros de Dios. Y hacer caso de lo que se habla es perder la oportunidad de ser quien Dios nos ha llamado a ser. Cuando tomamos en cuenta todos los detalles negativos, ellos nublarán nuestro entendimiento y quitarán la posibilidad de que obremos sin prejuicios y de ser nosotros mismos, para no ser los que ellos quieren que seamos. Pablo apela a la bondad y amor de Cristo para llegar a ellos personalmente, sin intermediarios, sin prejuicios, a pesar de los que ellos tienen de Él. Asimismo, debemos afrontar con amor y paciencia a todos aquellos que nos critican y juzgan sin conocernos. Lo que sí perturba la tranquilidad de Pablo es el hecho de que algunos crean que vivimos bajo criterios dictaminados por el hombre. Eso sí logra perturbar a Pablo, pues cuando alguien cree que eso echa abajo la fe y pone por encima la mente,
dejando de lado lo espiritual para rendir culto al alma. El mundo batalla por el ego, mas nosotros, siendo librados del ego, cada día por la obra del Espíritu, en nosotros libramos la batalla por la libertad del Espíritu. También podemos ver que las fortalezas no son murallas o barreras físicas, lo son para la mente, una mente no reformada que está llena de barreras, fortalezas que impiden ver la verdad, que impiden despertar y ver tal cual ve Dios las cosas. Y para algunos su fortaleza proviene de la religión, para otros de su egoísmo, para otros por falta de perdón y para otros el temor. Y son muchas fortalezas las que podemos tener en nuestro interior que menguan nuestra confianza y la posibilidad de estar cada día más cerca de Dios. Y es importante comprender que toda altivez, fortaleza, lujuria, egoísmo, vanidad, vanagloria, orgullo y maldad nacen en el pensamiento del hombre no regenerado y aún del regenerado, pero en Cristo tenemos una arma poderosa para que este pensamiento no se convierta en una acción y pase a ser un hábito y luego produzca un destino de destrucción, sino que sean cortado de raíz en la medida en que surge y nos ejercitemos al llevar todo pensamiento contrario a Dios y cautivo a la obediencia de Cristo. Sometidos a su voluntad, estamos libres de cualquier influencia. La desobediencia dentro de la iglesia y fuera de ella para con la familia no puede ser tolerada porque es contraria a la voluntad divina. Es un acto claro de rebeldía. Además, es solo una muestra de la necesidad de disciplina para fortalecer el espíritu y someter el alma. Y hay que darnos cuenta de lo evidente que si alguien está en Cristo, podrá reconocer a quién pertenece cada quien, pues cuando estamos en Cristo, nos es natural corresponder con obediencia primero a Dios y luego a los hombres en autoridad, siempre y cuando esto no nos sobrepase nuestras convicciones como creyentes. Y aquí encontramos claramente el propósito y sentido que tienen en Dios la autoridad, de la cual nadie debe jactarse ni usar para beneficio propio. Más bien, este cumple el propósito en Cristo para edificación de nuestro ser. Pablo clarifica el propósito de su carta llamándoles a la edificación y sometiendo todo argumento que proviene de sus almas. Los argumentos que fluyen de la rebeldía son muchos, así como Pablo podemos experimentar que nuestro servicio puede ser rechazado por parte de la iglesia. Y es importante que Pablo confronte aquellos aspectos que parecen sin importancia dentro de la iglesia, pues con ello evita que muchos caigan en el engaño y además permite que la disciplina de Dios obre a través suyo. Y muchos no saben que al compararse con otros solo expresan su ego, la desmedida imagen que tienen de sí mismos y quién sino el servicio y el testimonio pueden dar cabida a la imagen que los demás hacen por nosotros. Cada uno de nosotros servimos a Dios en una medida que nos ha sido asignada. Allí está nuestro límite y nuestro límite no debe estar puesto en lo que los demás dicen o creen. ¿Qué debemos hacer? Los límites que se habían impuesto eran los de llegar a un sitio en el cual no se había predicado, mas ahora muchos se pelean por los territorios a evangelizar sin darse cuenta de que el Señor es uno solo. Y Pablo deja sin argumentos a los que pretendían menguar su servicio, pues es reconocido por todos como uno de los pioneros en llevar el Evangelio a todo lugar. Y debemos de comprender que en la medida en que nuestra fe crece y se fortalece, la obra de Dios encuentra un mayor espacio para su expansión en el corazón del hombre.
de manera que podemos aprovechar lo que unos y otros siervos tienen para entregar. Así ellos podían aprovechar el conocimiento que Pablo tenía de Dios y su revelación, para que la cosecha se extienda por toda la tierra. Y nuevamente Pablo encuentra regocijo en el trabajo de los obreros que han alcanzado estas regiones, lo cual le abre camino para llevar el Evangelio a otros lugares, sin jactarse del trabajo hecho por los hermanos. Que el orgullo no tenga cavidad en nuestros corazones, sino para enorgullecerse del Señor, pues sometidos a Él voluntariamente, todo orgullo desmedido y arrogante queda sin fundamento. Y qué maravilloso versículo con el que acaba esta argumentación del apóstol. No crean en aquellos que se recomiendan a sí mismos, aquellos que usan sus dones para llamar y captar la atención de todos. Más bien, permite que sea Dios mismo en nosotros quien nos recomiende a quién seguir, de quién aprender, qué aprender, conforme a las Escrituras, para no caer en el engaño de la fama o las recomendaciones de otros, y más bien ser reconocidos por Dios. Amén. Y gracias por escuchar este audio. Te pido por favor lo compartas para que se siga escuchando la palabra de Dios. Dios te bendiga.